En nuestro Cruzando Fronteras de esta edición vamos a continuar hablando de la mujer, pero de la mujer en la Edad Media, de la mujer a lo largo de la historia, de las revoluciones de la propia mujer. Hay veces que creemos que todo se ha inventado, que estamos en un mundo de mucha revolución y sin embargo hay algunos movimientos que vienen ya desde hace varios siglos. Para ello contamos una vez más en nuestro programa con nuestra amiga Cristina Hinojés. Ella se define en su Twitter como una teóloga de espíritu beguino y ecuménico. Y a Cristina Hinojés le gusta mucho una frase, una cita de una beguina de Juliana de Norwich que dice: todo irá bien. Una cita que invita a la confianza y yo creo que ahora en este tiempo que estamos viviendo pues es muy oportuna y además muy motivadora. Juliana de Norwich, beguina de la mitad del siglo XIV, que escribe en su lengua materna. Y es curioso cómo la propia UNESCO declaró a las beguinas como madre de las lenguas europeas. Pues de todo ello, además de algunas resonancias que nos traen las beguinas, de algunas palabras muy importantes como libertad, búsqueda, valentía, cultura, transgresión, vamos a hablar con Cristina Hinojés. Cristina, muy bienvenida a nuestro programa. Gracias, Fernando, por esta nueva invitación. Pues ya decíamos que teníamos muchas ganas de seguir hablando con Cristina. Y este tema de las beguinas es un tema que ella lo ha reflexionado, lo ha tratado mucho. Y me gustaría, como primera pregunta, Cristina, formularte lo siguiente. ¿Qué es más acertado? ¿Decir quiénes son o qué son las beguinas? Bueno, pues la verdad, Fernando, es que la pregunta está bien formulada y se puede hacer de las dos maneras. ¿Quiénes eran? Eran unas mujeres que aparecen a finales del siglo XII, oficialmente duran como movimiento, porque eso es lo que son, un movimiento, hasta finales del XIV, aunque luego la historia nos va a demostrar que realmente llegaron hasta el siglo XX y yo creo que incluso pueden llegar un poco más adelante. Son mujeres que tienen una peculiar forma de vida, que la eligen libremente, fuera de toda estructura, que realmente existen desde el siglo XII, porque las que existieron antes, también las hubo, como no existía la palabra beguina, no se las considera beguinas, pero había mujeres que ya tenían esta forma de vida. Una de ellas es, por ejemplo, Cristina la Admirable, que vivió a finales del siglo XI. Realmente su duración en el tiempo oficial es la que he dicho, finales del XII, cuando aparecen, finales del XIV, cuando oficialmente desaparecen. Lo que pasa es que se han extendido más y su espíritu sigue perdurando. Las beguinas eran, en la historia de la Iglesia, de hecho, se las considera como un movimiento reformador de los muchos que hubo en la Edad Media, porque aunque oficialmente, vamos a decir, desaparecen en el XIV, a final del XIV, su fuerza sigue perdurando hasta el XVI. Entonces se las considera precursoras de la Reforma, un movimiento que forma parte de los precursores de la Reforma, porque realmente ellas adelantaron en cierto modo muchos aspectos de la Reforma en su forma de vida y en su manera de actuar. Entonces es un movimiento apasionante, es una espiritualidad riquísima, es un tesoro que tenemos, que no sabemos que lo tenemos y que no lo sabemos explotar adecuadamente, y es una verdadera pena. Pues seguramente algunos de nuestros amigos puede que se vayan a internet, a Google y pongan el nombre de alguna beguina. Por ejemplo, si nos vamos a buscar a Hildegarda de Bingen, en algunas páginas web aparece como la primera beguina. ¿Es este un aspecto de ella que no conocemos? Y por otro lado también en las catequesis del Papa que dio el Papa Benedicto XVI sobre las beguinas, él hablaba de Hildegarda de Bingen como una profetisa. En las catequesis que impartió Benedicto XVI entre los años 2009 y 2011 hizo una mezcla. Él hablaba indistintamente de beguinas y de místicas de la Edad Media. Todas las místicas no eran beguinas, pero prácticamente todas las beguinas que escribieron fueron místicas. Entonces nos encontramos con que él realmente habló y además le dedicó 2 catequesis porque verdaderamente es una mujer que se merecía ese tiempo
en 2 catequesis habló de Hildegarda de Bingen. Lo que pasa es que Hildegarda de Bingen no es una beguina. Ella pudo convivir los últimos años de su vida con el nacimiento de las beguinas. Ella realmente no fue una beguina, ni en su forma de vida, ni siquiera por sus escritos teológicos. Es cierto que ella desde muy pequeñita es destinada como diezmo por sus padres y vive en un monasterio, vive primero como reclusa, que eso es otra historia de la Edad Media también de las mujeres, y luego se hace cisterciense. Pero realmente su vida no es la vida de una beguina, ella es estrictamente cisterciense. Las veces que abandona, por ejemplo, el monasterio son siempre por cuestiones pastorales, o es cuando se separa del monasterio donde compartía la comunidad con los monjes y iba a construir un monasterio propio, pero ella no se podía mover como las beguinas que no tenían voto de clausura, ella tenía un voto y lo tenía que cumplir. Y respecto a su teología, ella cuando alcanza, digamos, la cumbre de su mística, ella habla de que en ese instante el alma se asemeja a Dios, mientras que las beguinas van un paso mucho más allá y cuando alcanzan la cumbre de su mística hablan de que el alma se aniquila en Dios para ser Dios. Y ese paso Hildegarda no lo llegó a dar. Por lo tanto, ni en su forma de vida ni en su teología podemos incluir a Hildegarda, que es una grandísima mujer, como beguina. Lo que sucede es que Hildegarda vive una vida muy peculiar porque es una mujer muy inteligente que abarca muchísimas actividades. Y es posible que eso sí que le sirviera a las beguinas un poco como espejo para, digamos, de alguna manera delinear su vida. Pero no podemos decir que Hildegarda fuera una beguina porque realmente no lo fue. Ya. Entonces la pregunta oportuna entonces sería ¿por qué aparecen y quién funda a las beguinas? Esa es otra peculiaridad. Las beguinas no tienen ni una madre fundadora ni un padre fundador. Es un movimiento que realmente aparece. Decir que por generación espontánea pues no parece que sea así como muy formal, pero realmente hay un elemento en la historia de la Iglesia que sí que determina la aparición de las beguinas y es la supresión del diaconado como tal. Durante 1000 años existió el diaconado como tal, como diaconado en sí, no como paso previo al presbiterado. Cuando se suprime el diaconado, se crea un vacío tremendo en la atención a pobres, en la atención a mujeres. Date cuenta que estamos en plena Edad Media, donde hay cruzadas, donde hay peregrinaciones, donde hay guerras prácticamente anuales, donde hay una peste. Entonces todo eso va a generar una gran pobreza y queda ese espacio que atendían los diáconos y las diaconisas, porque existían hasta entonces, queda vacío. Y para suplir, es que es muy curioso porque para suplir ese trabajo, para suplir ese vacío que dejan la desaparición de los diáconos y de las diaconisas, aparecen las beguinas que realmente cumplen un ministerio. Y ese ministerio es acercarse a los más pobres, ayudarlos de todas las maneras posibles. Vamos, de hecho, sus beaterios prácticamente nacen para ser hospitales donde se acogía a todo el mundo y que muchas veces estaban. Las beguinas no se caracterizan por irse al campo o por alejarse de los núcleos urbanos como los monjes o las monjas, al contrario, ellas están siempre en los núcleos urbanos, en las ciudades que tienen más movimiento, porque allí saben que hay mucho cruce de caminos, vamos a decir así, y mucha necesidad que por los caminos queda como más perdida, ¿no? Entonces ellas en las ciudades construyen los beaterios más grandes, aprenden, porque al principio los hacen muy grandes, luego los van haciendo más pequeños, pero más numerosos, aunque sean en la misma ciudad, y los dedican a recoger a niños huérfanos, a darles educación independientemente de que fueran niños o niñas, y a atender enfermos que tienen muy bien, además lo tienen muy bien estructurado porque tienen un hospital y luego el área de dispensario que diríamos hoy, la atención pues con lo que sería hoy un centro de salud y la parte de la farmacia, es decir, lo tienen todo muy bien estructurado. Y se ocupan de mujeres abandonadas que no siempre están abandonadas porque el marido hubiera muerto en las guerras o en las cruzadas, sino sencillamente que muchas veces no volvían, porque además hay que reconocer, hay que tener presente que en la Edad Media no existía el sacramento del matrimonio como lo entendemos hoy y no existía algo que fue un gran invento del Concilio de Trento, que fueron los libros de almas, donde se registraban
los matrimonios y donde ya los hombres no podían abandonar con tanta facilidad a su familia para irse a fundar una familia en otro sitio, aunque sea por cuestiones de trabajo. Entonces, en la Edad Media eso sí que pasaba. Y las beguinas se encargaron de cuidar de esas mujeres, de esas madres con hijos o de esos hijos abandonados y de los enfermos que muchas veces no tienen atención y que pueden ser, pues, puede ser un tratamiento que requiera una visita esporádica o puede ser que necesiten estar ingresados en un hospital y ellas en los beaterios tienen los hospitales. Seguramente los que nos están escuchando se preguntarán también de qué vivían las beguinas, ¿verdad? Porque tal y como nos indica, estamos hablando de una época en plena Baja Edad Media. ¿Cómo subsistían estas mujeres? A ver, vivían en beaterios, que es donde normalmente es donde vivían, que eran un grupo de beguinas, pero que no tienen nada que ver, no nos hagamos a la idea de pensar en un monasterio o en una vida religiosa como la entendemos hoy. Eran mujeres que no hacían votos de ningún tipo, vivían en un beaterio por una cuestión práctica, normalmente por una cuestión de seguridad, y vivían de su trabajo. Unas se dedicaban, por ejemplo, a cultivar hierbas medicinales que vendían a otras beguinas que a su vez utilizaban como remedios farmacológicos. Otras vivían del negocio de las telas, que era un negocio muy floreciente en ese momento, y tejían telas, las teñían, incluso algunas tenían granjas que eran de su propiedad porque podían mantener sus propiedades. Una vez que se hacían beguinas podían mantenerlas perfectamente y vivían de su trabajo. No pertenecen a ningún movimiento, vamos a decir así, mendicante. Hay que tener presente que solamente en el norte de Europa, entre Inglaterra, el norte de Francia, lo que hoy son los Países Bajos y el norte de Alemania, llegaron a existir más de 1 millón de beguinas, que estamos hablando de la plena Edad Media, cuando la mortandad era tremenda por las epidemias de peste, las guerras y demás. En este movimiento de 1 millón de mujeres que en un momento determinado unos cientos de ellas tuvieran que pedir para comer, no las convierte en un movimiento mendicante. Ellas era algo que se llevaban muy bien con los movimientos mendicantes y con las órdenes mendicantes, pero ellas no entendían eso como una forma de vida. Entonces las había que vivían en los beaterios y también había beguinas que tenían casas propias porque eran suyas y vivían pues o solas o en pequeños grupitos de 2 o 3. Pero no podemos dibujar en nuestra mente esa idea de un monasterio, de una comunidad religiosa, porque no eran una comunidad religiosa. Y también al parecer recibían alguna herencia, ¿verdad? Podían heredar tranquilamente porque eran dueñas de sus posesiones, aunque fueran beguinas ya. Y hay poquitos casos, pero en algunos, en los que estando casadas quieren ser beguinas y ya sabes que la Iglesia siempre ha contemplado la posibilidad de que con autorización del marido o de la mujer, si hubiera otro caso, pues pudieran acceder a una forma de vida religiosa. Entonces, aunque las beguinas no son lo que entendemos tradicionalmente por vida religiosa, sí que eran, vamos a decir, una excepción que durante un tiempo la Iglesia aceptó de muy buen grado. Entonces había algunas que estando casadas se hacían beguinas, el marido fallecía y heredaban, o heredaban de sus padres, o habían heredado. No tenían ningún problema porque podían heredar, eran bienes de ellas, no los tenían que poner en comunidad porque no eran una orden religiosa y vivían de lo que producían muchas veces también las herencias que ellas tenían. Era fácil hasta cierto punto que, por ejemplo, alguna heredara una granja y pusiera todo lo que producía la granja fuera a parar pues, a los hospitales o a las casas de los niños huérfanos. Quiero decir, era una economía que nutría el propio movimiento, pero preservando siempre la propiedad de la beguina que fuera dueña de eso. Bueno, algunas de ellas forman parte de las grandes místicas medievales. ¿Cuáles dirías tú que son las aportaciones de estas místicas beguinas a lo que es la propia mística y también a la teología? A ver, mira, es verdad que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Y de alguna manera la historia de la Iglesia siempre la han ganado, vamos a decir, los varones. Cuando la historia de la Iglesia nos dice que Lutero introduce la subjetividad en la oración, realmente Lutero no hace eso. Lutero coge eso de los movimientos prorreformadores. Y uno de los grandes movimientos que introducen la subjetividad en la relación con Dios
son las beguinas. Hay otros movimientos que también, pero son las beguinas. También es cierto que Hildegarda empezó un poquito a introducirla, pero de una forma, digamos, mucho más completa o más vivida de alguna manera, fueron las beguinas. Ellas a toda costa quieren que todo el mundo tenga acceso a la lectura de la Biblia que consideran primordial. Entonces, ellas primordialmente son mujeres muy bien preparadas, o porque vienen de familias, si no nobles, que alguna hay, de la naciente burguesía, que se pueden permitir el lujo de formar a los hijos y a las hijas. Generalmente están formadas en monasterios, y otras muchas están formadas por otras beguinas. Estas mujeres, lo normal es que la mayoría de ellas supiera leer y escribir, y otras, por raro que nos parezca hoy, sabían leer y otras solo escribir. Y vamos a decir, bueno, ¿cómo se puede saber o solo leer o solo escribir? Pues por una sencilla razón. En la Edad Media, escribir tenía mucho más que ver con lo que nosotros entendemos por dibujar que realmente con escribir. Todo el mundo no tenemos facilidad para dibujar, ¿no? De ahí ese dicho de dibujo como un pato. Aquí una representante del grupo, vamos, la tenéis aquí delante. Pero en la Edad Media eso era mucho más complicado, porque además había que hacerlo a la perfección, porque el pergamino era muy caro, porque las tintas eran muy caras, mucho más si eran de colores. Entonces había que tener mucho cuidado. No todas las beguinas sabían escribir por esa razón, las había que solo sabían leer, y bastantes, eso sí, sabían leer y escribir. ¿Cómo nos ha llegado la obra de estas mujeres? A ver, nos ha llegado porque estas mujeres, entre otras muchas peculiaridades, trabajaban con algo que hoy para nosotros es lo más común, que eran las copias de seguridad. Y diremos, ¿cómo se podían hacer en la Edad Media copias de seguridad? Porque para nosotros es coger el ratón, copiar, pegar y ya está. Bueno, pues en la Edad Media se hacían de varias maneras. Una, la beguina que normalmente escribía, que sabía leer y escribir, escribía y luego pasaba ese texto a dos copistas, que podían ser o dos beguinas o podían ser monjas de algún monasterio, sobre todo cisterciense. Esos dos textos, cuando ya estaban copiados, ella los revisaba, y si estaban de acuerdo al texto que ella había escrito, los firmaba o les ponía una marca, y ya se habían hecho unas copias de seguridad. Otras era, si la beguina no sabía escribir, dictaba el texto a dos beguinas. ¿Y qué hacía? Cotejaba el texto, una vez que estaban los dos, se los leían, si estaba de acuerdo con que coincidían, los firmaba o les ponía una marca. De esa manera hemos podido tener acceso a muchos, vamos a decir, a bastantes hasta ahora textos de las beguinas, porque lo curioso del caso es que cuando la Iglesia las empieza a ver mal, sobre todo porque no puede controlarlas, porque eran mujeres, al no hacer votos, al no tener constituciones, al no seguir una regla, como los monasterios, la Iglesia no podía controlarlas de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que la libertad de estas mujeres crea un problema tremendo, pero no es un problema porque se insubordinen, perdón, o porque... No, el problema es que ellas, con su forma de vida y con la idea de enseñarles la Biblia a cuanta más gente mejor, la empiezan a traducir, por ejemplo. Claro, ¿qué hacen? Traducen la Biblia no a un latín, ni siquiera a un latín vulgar, sino que directamente la traducen a sus nacientes lenguas, al inglés naciente, al francés naciente, al flamenco, al holandés, al alemán. Entonces, claro, por eso están consideradas las madres de las lenguas europeas, porque realmente es en casi todos los países los primeros textos en sus lenguas nativas, vamos a decir, son los que escriben estas mujeres. Entonces, claro, cuando ellas predican, ellas se hacen sus oraciones, participan plenamente de la vida de la Iglesia, porque en sus beaterios había capillas, pero no celebraban la Eucaristía, aparte de que en la Edad Media se celebraba en pocas ocasiones con participación plena, me refiero con comunión, pero ellas no tenían nunca una celebración, una misa, para entendernos, en sus capillas, porque ellas estaban plenamente integradas en la vida de la parroquia o en la vida de la catedral. Claro, a ver, llega un momento en que estas mujeres, ocurre por ejemplo una cosa muy curiosa, no podían asistir a las clases de la universidad que a ellas les hubieran gustado. Entonces ellas tienen un buen sistema para hacer buenas amistades con el vecindario. Ellas invitan a los vecinos a sus casas
y también invitan a profesores de universidades cercanas. Los profesores muchas veces van con idea pues, de poco menos que hacer una obra de caridad, pues enseñar algo, comentar algo, y se encuentran realmente con que tienen a mujeres que dominan todo lo que se puede imaginar uno en la Edad Media. Dominan la filosofía, las matemáticas, la química del tiempo, vamos a decir. Son conocedoras de la agricultura hasta extremos insospechados. Entonces, muchas veces los profesores acaban casi convirtiéndose en sus alumnos. Claro, estas mujeres con ese grado de libertad a la Iglesia le empiezan a crear un problema por su libertad, porque no tienen que rendirle cuentas, ni darle explicaciones, ni pedir un permiso al obispo. Es decir, son completamente autónomas en ese sentido, aunque nunca se enfrentaron a la Iglesia ni rechazaron nada de la Iglesia, muy al contrario. Sin embargo, ese miedo a la libertad que de alguna manera siempre ha tenido la Iglesia fue donde empezaron, digamos, a tener sus gravísimos problemas, y tanto es así que acabaron siendo perseguidas. Bueno, Cristina, ya sabes que tenemos ya una tradición en nuestro programa, que es darle una sorpresa a nuestro invitado. En este caso, hoy te vamos a dar a ti la sorpresa. Además, estamos muy contentos porque es una persona, una teóloga, psicóloga también. No te voy a dar más datos, pero escribe, a mí me encanta cómo escribe en Vida Nueva, y ella te va a formular esta pregunta. Así que vamos a estar muy atentos. Hola Fernando, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de compartir con vosotros y de hacer alguna pregunta a Cristina. Podrían ser muchas, me quedo con esta. Me gustaría que nos dijeras un poquito más sobre el sentido de la consagración en sí misma de las beguinas. ¿Cómo sentían estas mujeres beguinas su consagración, un poco en relación o a diferencia de cómo lo vivían las monjas, o incluso lo que hoy son religiosas de vida apostólica, incluso los institutos seculares de hoy, ¿no? ¿Cuál era el sentido propio de su consagración? Y desde ahí me gustaría preguntarte también cómo ves tú la posibilidad de que surgieran hoy mujeres beguinas de nuevo en nuestra Iglesia, en medio del mundo, con este peculiar sentido de consagración. Bueno, muchas gracias a los dos. Un abrazo. Pues no me esperaba que fuera Rosa, pero la verdad es que me alegro mucho de verla, aunque no nos conocemos personalmente, pero nos seguimos a través de las redes y en fin tenemos contacto también personal, pero vamos, no nos conocemos todavía desvirtualizadas, pero algún día espero hacerlo. A ver, son dos buenas preguntas. Primero, el sentido de la consagración de estas mujeres. Es que es muy difícil saber qué sentido tenían porque no se consagraban. Solamente existe para un beaterio cercano a París una regla que no se podría decir regla en el sentido monástico, que es se conoce como la règle de fin amant, es decir, la regla de los finos amantes, sería traducido literalmente, pero en el sentido de grandes amantes que están muy compenetrados. Se sabe que es para un beaterio cercano a París, pero no se sabe para qué beaterio es. Y es lo único que tendríamos como un referente, pero en realidad no es para todas las beguinas. Hay un texto que es lo más parecido a una especie de promesa, pero que tampoco es como tal. Realmente no son unos votos porque ellas no son monjas de clausura, no son monjas, no son eso. Y es una regla que ellas tienen dentro de la que hay una especie de promesa que relee, de alguna manera, reinterpreta el capítulo 25 de Mateo. Pero no existe una consagración, no había una ceremonia con un obispo, no había una ceremonia con un sacerdote, eso ellas no lo contemplan. Por lo tanto, hablar de una peculiar consagración de las beguinas es que no se puede hablar porque realmente no existía como tal, de ahí su libertad. De hecho, ellas podían optar, tras unos años dentro de las beguinas, pues podían conocer, por ejemplo, a un hombre y enamorarse y querer casarse, pues dejaban las beguinas, se casaban y no pasaba nada, o sencillamente querían dejar de ser beguinas, porque algunas, por seguridad, se hicieron cistercienses porque estaban perseguidas y tenían un cierto peligro, y otras sencillamente porque quisieron dejar la vida beguina, y otras muchísimas murieron siendo beguinas. Pero no hay un vínculo en el sentido que nosotros entendemos la consagración de la vida religiosa, ni siquiera
para la vida, las órdenes, las congregaciones apostólicas de hoy en día. Las beguinas podrían ser las tatarabuelas, de alguna manera, de las congregaciones de vida apostólica, pero realmente tampoco son como las órdenes de vida apostólica, las congregaciones de vida apostólica, porque no hay una consagración. Y de ahí su libertad absoluta frente a la Iglesia, frente a los nobles, porque tampoco hacían ningún tipo de acto de sumisión, digamos, ni al rey, ni al conde, ni al duque de turno. Eran completa y absolutamente libres. Se gobernaban ellas y ellas marcaban sus límites, pero nada más. Y respecto a ver si hoy podría haber, yo creo que no. Sería muy interesante, dada la evolución de la vida religiosa, que cuando se estudia la historia de la Iglesia, se ve que la vida religiosa ha sido muy dinámica, siempre adelantada a su tiempo, siempre, digamos, que los carismas que suscitaba el Espíritu casi se encontraban con gente que estaba buscando ese carisma para vivirlo, ¿no? Entonces, hoy en día sería muy difícil que existieran, aunque sería muy bueno. Pero el otro día, por ejemplo, que estaba leyendo el borrador del documento este que se está haciendo en el Vaticano para la relación entre los obispos y la vida religiosa, me daba cuenta que empezaban a abrir un poco, digamos, el campo, pues, para considerar el orden de las viudas, los laicos consagrados, pero al final todas esas formas de vida que propone al menos el borrador del documento están vinculadas al obispo por una forma de consagración o de promesa, cosa que las beguinas no tenían. Por eso, hoy sería muy interesante que existieran, pero será muy difícil que existan por una sencilla razón, porque hemos perdido dentro de la propia Iglesia mucha libertad. Cuando las beguinas nacen, las beguinas tienen absolutamente todas las bendiciones de la Iglesia, aunque no formen una congregación religiosa, pero la Iglesia las apoya, les da facilidades, entiende, ¿no?, que trabajan, digamos, a favor de lo que es el Evangelio. Les puede parecer mejor o peor la traducción de la Biblia, que a lo mejor, pues, en aquel momento no les hacía mucha gracia, o el tipo de lenguaje que ellas utilizan en muchos de sus textos, porque es un lenguaje sumamente erótico, absoluto y totalmente erótico. Pero es verdad que es mucho el bien que hacen, digamos, en la labor social. Entonces, pasan, digamos, las tragan un poco, la jerarquía las traga un poco. Lo que pasa es que cuando realmente ven que es imposible hacerse con ellas y que la libertad que tienen es incontrolable, pero no incontrolable en un sentido negativo, es que no pueden controlar lo que hacen y ese afán de control es lo que hace que empiecen a perseguirlas. En nuestro programa de hoy hemos ido poniendo algunas imágenes de fondo de algún beaterio. En este caso, bueno, allí en Bélgica llaman, por ejemplo, al Beguinage de Lovaina, que yo he podido ir porque como allí tenemos la tumba del padre Damián, ¿verdad? Y el Beguinage de Lovaina es precioso. Ahora mismo lo que hay son estudiantes de Erasmus y estudiantes que están haciendo carreras universitarias. Y también he podido ver el Beguinage de Brujas, que también lo hemos estado viendo, y un hospital que llevaban ellas también, como tú nos decías anteriormente. Y digo esto de Bélgica, que ya has hecho referencia, porque en todo el norte del país ha habido, pues, varios beaterios, varios beguinages. Y es cierto, Cristina, que la última beguina, Marcela Patin, murió en 2013 en Bélgica, es decir, la última de estas mujeres hace escasamente 7 años que falleció. Las beguinas oficialmente, digamos, existen hasta final del siglo XIV. Trento, por una parte, acaba con ellas en el campo católico, y la propia reforma de Lutero, pero sobre todo Calvino, que no las podía ver, acaba en el campo protestante. Lo que pasa es que si algo tienen de bueno, tienen muchísimas cosas, pero hay una cosa muy destacable en estas mujeres, es la capacidad de adaptación que tienen a las distintas situaciones que están viviendo. Y sobre todo, cómo son capaces de adaptar el liderazgo de algunas de ellas para reconducir la situación y llevarla. Eso es realmente admirable, pero admirable no solo desde el punto de vista, digamos, teológico o eclesial, sino también para futuros empresarios, la capacidad que tienen de adaptación del liderazgo. Cuando ya se ven que no pueden llevar la vida que ellas quieren llevar,
¿qué hacen? Renuncian, digamos, a una parcela de su libertad, no se exponen tanto, sobre todo escribiendo o predicando, pero siguen con la labor social porque realmente para ellas ese es el aspecto fundamental de su vida. Y van adaptándose, aunque son conscientes que van perdiendo cada vez más libertad de la que tenían, pero van adaptándose para seguir llevando esa vida de acción social, de apostolado. Esto es un paréntesis que hago. Estas mujeres en la Edad Media consiguieron que aquellos que eran ahorcados no podían ser enterrados ni en cementerios, ni estar acompañados por nadie, ni nada. Bueno, ellas consiguieron acompañarlos previamente a la condena, acompañarlos en el momento de la condena, acompañarlos en el entierro y consiguieron que fueran enterrados en cementerios católicos. Y no obstante, con las mujeres lo que hicieron en las cárceles fue una labor de prepararlas para cuando salieran, que tuvieran de alguna manera un medio de vida, que se pudieran ganar la vida de alguna manera. Es decir, que eran mujeres muy, muy adelantadas a su tiempo. Se supieron ir adaptando conforme iban viendo que iban perdiendo muchísima de la libertad que tenían, pero se fueron adaptando. Y el caso de Marcela Patin nos pone ante la situación de realmente que era la última beguina. Lo que pasa es que Marcela tiene una vida muy peculiar. Ella nació en el Congo, era ciega de nacimiento, vuelve a Bélgica cuando tenía 18 o 20 años y entra a formarse en la Escuela para Ciegos de Bruselas. Ella tiene vocación religiosa y pide entrar en varias congregaciones, pero como es ciega le dicen que no, que es otra cuestión que las beguinas resolvieron, porque había muchas mujeres en la Edad Media que no tenían dinero para pagar la dote de un monasterio. En cambio, las beguinas no tenían problema en eso, acogían a ricas, a pobres, a más o menos, todas se integraban. Marcela no puede entrar en una congregación debido a su ceguera, entonces ella recurre a un beaterio, y en el beaterio la acogen encantadas, porque además Marcela era una excelente intérprete musical. Entonces, la labor de Marcela en el beaterio era entretener a los enfermos del hospital tocando música. Era algo y enseñando música en algunos casos, sobre todo a niños que tenían estancias de larga duración, y durante ese tiempo pues Marcela les enseñaba. El beaterio donde ella está sufre diversas percances, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por supuesto en esos momentos son hospitales, y llega un momento en el que junto con otra beguina se traslada al beaterio de Kortrijk, que está relativamente cerca de Bruselas. La otra beguina muere a mediados de los 90, si no recuerdo mal, y Marcela, debido a su ceguera, es trasladada a una residencia intercongregacional, que hay muchas en el norte de Europa de ese tipo. Lo que pasa es que en aquel momento nadie de la administración civil, vamos a decir así, ni nadie de la iglesia quiere hacer nada con el beaterio, porque es el último que queda, vamos a decir, habitado, aunque Marcela no esté. No quieren hacer nada en atención a Marcela. Y Marcela fallece en 2013, y a partir de ahí el beaterio pues habrá tenido otra actividad, o seguramente estará en este momento sirviendo para otras situaciones. Pero es cierto que Marcela, en el beaterio de Kortrijk, que es en el que vive los últimos años de su vida, de ese beaterio se puede seguir la vida desde su fundación en 1240 hasta 2013. Es un beaterio que podemos ver lo que es todo el proceso de adaptación a las diferentes situaciones. En ese beaterio se puede ver, porque tenemos datos de él desde 1240 hasta el fallecimiento de Marcela. Es cierto que Marcela es oficialmente la última beguina, pero por eso decía yo antes que, aunque oficialmente desaparece con ella el movimiento de las beguinas, yo creo que existen muchas mujeres que, unas sabiéndolo y a lo mejor otras sin saberlo, viven ese espíritu de entrega absoluta y en libertad que tenían las beguinas. Yo creo que si en este momento nos tomásemos en serio lo que supuso el movimiento de las beguinas y las beguinas en sí en la Iglesia, tendríamos que reconocer que se necesitan enseñarlas, contarlas, mostrarlas, porque sus escritos han llegado hasta nosotros, pero realmente se empezaron a descubrir a final del siglo XIX y por cuestiones de pura casualidad. Se mueve una librería en la biblioteca de La Haya, se cae un legajo, nadie sabe de quién es ese texto, se empieza a investigar, o por ejemplo,
esto ya es gravísimo, que hasta 1949 no se tuviera noticia de uno de los pocos textos íntegros que nos quedan de las beguinas, que es El espejo de las almas simples, escrito por Margarita Porete, que fue quemada en la Place de la Grève de París el 1 de junio de 1310. Bueno, pues ese libro que le costó la vida se conserva íntegro, porque hubo muchísimas copias, porque fue un libro que era muy valorado en su momento y se hicieron muchas copias. Se encontró en 1949, es decir, antes de ayer, ¿no?, para lo que es la historia. Y es curioso que van apareciendo textos de ellas, quiero decir, no podemos decir ya conocemos todo de las beguinas, porque no es verdad, porque se sabe que hay muchos textos que no están enteros, que pueden aparecer lo que falta o que incluso pueden aparecer obras de otras beguinas. Y yo creo que el día que seamos conscientes de la importancia mística, teológica, del propio lenguaje que utilizan, la forma de vida, cuando seamos capaces de lo que seamos conscientes, mejor dicho, de lo que podemos aprender de ellas, que es muchísimo, si valoramos eso, yo creo que tendríamos que empezar a considerar la posibilidad de estudiarlas como una asignatura independiente dentro de la propia teología, por todo, porque realmente son una serie de factores los que se dieron en ese movimiento, que realmente nos tiene mucho que enseñar y si nosotros queremos mucho que aprender. Pues Cristina Hinojé se define a sí misma como teóloga de espíritu beguino y ecuménico, y estamos viendo la cantidad de cosas que sabe sobre las beguinas y lo más importante, que nos ha despertado una curiosidad tremenda por estas mujeres tan libres de la Edad Media, que prácticamente han llegado y bueno, y su espíritu está presente hasta nuestros días. Por eso me gustaría preguntarte otra curiosidad, Cristina. ¿Te gustaría alguna vez escribir un libro o más de un libro sobre las beguinas? Pues ganas no me faltan. Lo que pasa es que me gustaría estructurar un libro muy concreto, que lo voy dibujando a veces en mi cabeza, y puede que algún día lo haga, porque hasta ahora lo que hay de las beguinas es muy técnico, se debe a sus textos, son análisis de sus textos, pero no hay tanto sobre su vida y la influencia que han ejercido. Bueno, puede que algún día escriba algo sobre las beguinas, no lo sé, puede que algún día lo haga. Ya te lo contaré, si lo hago yo lo cuento. Pues desde luego que estaremos muy interesados en seguir dialogando contigo sobre las beguinas y sobre ese posible texto. Y como suelo decir en el programa, ojalá que todo esto que hemos estado escuchando nos sirva para seguir dialogando, porque el espíritu de las beguinas, ese espíritu, puede seguir presente en medio de nosotros y seguir enriqueciendo a la Iglesia y a la sociedad. Así que, Cristina, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros, por esta conversación que nos abre nuevas pistas y que nos permite pues seguir dialogando y profundizando en cosas muy interesantes que a veces ni somos conscientes de ellas. Pues gracias por la invitación, Fernando, y sobre todo por haber elegido este tema que realmente para mí es apasionante. Yo creo que comunico, no sé si el conocimiento, pero al menos la pasión que despiertan en mí las beguinas. Y gracias por haberme invitado a estar aquí este tiempo con vosotros. Pues nada, ya sabes que encantado. Y a todos nuestros amigos y amigas, pues ya saben, muy pronto tendremos una nueva cita y les emplazo a ese diálogo que siempre es fructífero, de ir tendiendo puentes culturales, puentes de inquietud, puentes entre la Iglesia y la sociedad, puentes entre el hombre y la mujer. Bueno, pues sigamos también soñando. Que lo pasen muy bien y que sean muy felices. Hasta muy pronto.